Maduro los ha dejado con los crespos hechos. La reciente información de un cerco de autoridades venezolanas a la cúpula opositora atrincherada en la Embajada de Argentina en Caracas ha revelado los miedos más profundos de un imperio del norte que se cae a pedazos. Con Brian Nichols como su interlocutor y un vasallo que entiende que su poder es puro cuento, como Javier Milei. Con un simple movimiento, Nicolás Maduro logró descolocar a quienes por años han intentado doblegar su gobierno, dejándolos aturdidos y sin respuestas concretas. Y aunque esto ha significado marcar distancia con Lula da Silva, el mensaje de Venezuela es bastante claro. Los adversarios no podrán imponer sus reglas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Maduro los hizo entrar en pánico. La mera insinuación de que Venezuela tomaría la embajada argentina en Caracas desató una ola de reacciones entre los enemigos históricos del chavismo. Desde Washington hasta Montevideo, desde Santiago hasta Asunción, todos corrieron a emitir comunicados de condena, como si de repente el hemisferio entero sintiera el calor de una amenaza directa. Pero en el centro de todo, Nicolás Maduro solo jugaba una partida de ajedrez. Era un juego mental, uno que dejó en evidencia la hipocresía y el doble rasero de aquellos que por años se han autoproclamado defensores de la democracia mientras miraban hacia otro lado cuando el abuso provenía de sus aliados. El temor que generó la amenaza no era infundado. Maduro ya había mostrado su capacidad para superar sus archirrivales. En el pasado fue capaz de enfrentar sanciones, bloqueos económicos y una campaña internacional que lo presentó como el villano del hemisferio sin perder el control del poder. Esta vez su jugada fue mucho más calculada y el blanco no solo era Argentina, sino también el propio Estados Unidos y sus satélites en América Latina. Brian Nichols, secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, no tardó en lanzar una advertencia, asegurando que Maduro debía terminar con la represión e intimidación, como si esas palabras pudieran frenar la marea que ya había desatado el líder venezolano. Estados Unidos, con su historial de intervenciones e invasiones, se mostraba ahora preocupado por la posibilidad de que Venezuela violara la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Un acto de ironía cruda, considerando que ese mismo país fue quien permitió que durante décadas se violaran las mismas convenciones en otros rincones del continente, cuando las víctimas eran gobiernos contrarios a sus intereses. Basta recordar el silencio cómplice frente a la ocupación de la Embajada de México en Ecuador. Un episodio que apenas se recibió cobertura mediática y mucho menos la indignación de los actuales defensores de la diplomacia. Maduro entendía a la perfección cómo jugar con esos dobles estándares. Su amenaza fue directa. La custodia de la embajada argentina, hasta entonces en manos de Brasil, sería revocada y Venezuela se preparaba para tomar una decisión respecto a la sede diplomática. ¿Cuál sería? He aquí el juego de ajedrez. La ansiedad de sus adversarios no les permite medir qué movimiento ejecutará el líder venezolano. Dentro de la embajada, 6 opositores esperaban un desenlace incierto. Refugiados desde marzo, veían ahora cómo el cerco se cerraba cada vez más, mientras la comunidad internacional se agitaba sin ofrecer soluciones concretas. Las declaraciones del régimen uruguayo condenando las acciones de Maduro como violatorias de tratados internacionales solo demostraban lo obvio. Aquellos que nunca levantaron la voz contra los atropellos de gobiernos amigos ahora lo hacían con vehemencia cuando el dedo apuntaba hacia Caracas. Lo que Maduro había logrado, más allá de cualquier acción concreta, era infundir un miedo palpable en aquellos que durante décadas jugaron a ser los amos de la región. Javier Milei, el mandatario argentino que había basado su campaña en la confrontación directa con el gobierno venezolano, se encontró en una situación incómoda. Su retórica agresiva hacia Caracas de repente chocaba con una realidad en la que el chavismo tenía el control y la capacidad de desestabilizar a sus enemigos de manera impredecible. La ultraderecha argentina, históricamente alineada con Estados Unidos, ahora debía medir sus pasos con cuidado, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una crisis diplomática de mayor envergadura. El comunicado del gobierno uruguayo liderado por Lacalle Pou fue tan predecible como
inefectivo. Denunciar las acciones de Maduro como violatorias de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 no hacía más que reafirmar la narrativa que el propio chavismo había construido durante años. El continente se movía bajo las reglas que dictaba Washington y cualquier país que se apartara de esta línea enfrentaba la condena automática de sus vecinos. Pero esta vez, la posición de Maduro no se limitaba a insinuaciones vacías. El propio hecho de que estuviera dispuesto a desafiar abiertamente a Argentina y a Brasil, dos de los países más grandes y poderosos de la región, demostraba que no temía las repercusiones. Pues sí, lamentablemente, las ambigüedades de Lula da Silva no ayudaron en reconciliar a la región. Sin embargo, Maduro no les teme. Los números no mentían. Venezuela, a pesar de las sanciones y la crisis económica, había logrado mantener su influencia en la región. Los enemigos de Maduro no podían decir lo mismo. Estados Unidos, en su intento de aislar a Venezuela, se encontró con una región cada vez más polarizada y menos dispuesta a seguir ciegamente las órdenes de Washington. Incluso dentro de Argentina, el apoyo a las políticas chavistas había crecido entre ciertos sectores, alimentado por un descontento generalizado con las políticas neoliberales que habían llevado al país al borde del colapso económico. Mientras tanto, Maduro continuaba con su estrategia de confrontación controlada. No necesitaba tomar acciones inmediatas. El solo hecho de insinuar una posible intervención en la embajada argentina ya había causado suficiente caos entre sus adversarios. Los gobiernos de Paraguay, Chile y Uruguay se sumaron a la lista de países que condenaban la amenaza, pero sus palabras no pasaban de ser declaraciones vacías. En realidad, no podían hacer mucho más que observar cómo Maduro jugaba su partida, moviendo piezas estratégicamente, mientras mantenía a sus enemigos al borde del abismo. El caso de la embajada de Argentina era solo una pieza más en el tablero. Maduro había aprendido de sus predecesores, entendiendo que en la política internacional el juego de percepciones era tan importante como el poder militar o económico. Con esta posición había logrado poner a la región entera en alerta, obligando a sus enemigos a revelar sus verdaderas intenciones y alianzas. La presión sobre Argentina aumentaba y mientras tanto Brasil, que había mantenido un perfil más bajo, ahora se encontraba también en el centro de la tormenta. Brasil, bajo la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, había asumido un rol de mediador en la crisis diplomática, custodiando la embajada argentina en Caracas. Sin embargo, la decisión de Maduro de revocar esa custodia dejó en evidencia la fragilidad de la posición brasileña. Lula, quien había intentado equilibrar sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela, ahora se veía forzado a tomar una posición más clara. Y aunque su gobierno intentó mantener una postura diplomática, la realidad era que cualquier movimiento en falso podría provocar una ruptura en las relaciones con Caracas, algo que Brasil no podía permitirse en ese momento. Maduro, por su parte, seguía avanzando en su estrategia. Las amenazas veladas hacia la embajada argentina no eran solo un acto de intimidación, sino un mensaje directo a sus enemigos. Venezuela no retrocedería ante las presiones internacionales y cualquier intento de intervención sería respondido con fuerza. La estrategia de Maduro no solo se limitaba a Venezuela. Su capacidad para influir en la política regional se hacía cada vez más evidente y sus enemigos lo sabían. Los países que condenaban sus acciones, como Paraguay, Chile y Uruguay, lo hacían desde una posición de debilidad, sabiendo que su influencia en la región era limitada. Mientras tanto, Venezuela seguía construyendo alianzas estratégicas con países como Rusia, China e Irán, lo que le daba una posición de poder que sus enemigos no podían ignorar. ¿En qué terminará todo esto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver
voz de la patria grande.